Después del torneo del poder, Goku y nuestros amigos festejarían la victoria en un crucero. Todos estaban felices, pero había alguien que tenía una espina en su corazón. Bulma siempre estuvo enamorada de Goku. Nunca se le declaró, porque cada uno había realizado su vida. Pero la amenaza de dejar de existir tras el torneo del poder, algo más fuerte que morir, dejaría una sensación de culpa a Bulma por jamás haberse confesado. En un momento Bulma se acercaría a Goku cuando éste estaba solo. Bills y Whis estaban lejos. El dios de la destrucción comenzaría a olfatear. ¿Qué es ese olor extraño?, diría Bills. ¿A qué se refiere?, diría Whis. Siento olor extraño a animal salvaje, diría Bills. Bills observaría a Bulma y Goku. Con el codo llamaría la atención de Whis y lo señalaría. Oh, creo que el olor viene de ahí, diría Whis. Pero los humanos no se dan cuenta de esas cosas. Bulma se veía muy extraña con Goku y él lo notaba, aunque no se daba cuenta realmente por qué. Bulma, te comportas extraño. ¿Qué te sucede?, diría Goku. Es que... diría Bulma. Bulma suspiraría de agotamiento. No es nada, diría Bulma y se retiraría algo deprimida. ¡Qué extraño!, diría Goku. Quizás esté cansada. Whis y Bills se acercarían a Goku. Señor Goku, ¿se ha dado cuenta de lo que pasó?, diría Whis. Pues no, creo que tiene sueño, diría Goku. Goku, eres un tonto, diría Bills. Bulma está enamorada de ti. ¿En qué sentido?, diría Goku. En el único sentido que existe, diría Whis. Esperen, no entiendo, diría Goku confundido. Por Dios, el olor era de ella. Goku, esa mujer te desea, diría Bills. Goku observaría hacia todas partes con una mirada seria, buscando que nadie se acercase. Escuchen, siempre lo supe, pero intento fingir que no lo sé, diría Goku. No quiero problemas, así que hago el papel de tonto. Vaya, le sale bien ese papel, diría Whis. Sí, es que... Oye, diría Goku al darse cuenta de la indirecta de Whis. Goku, ¿qué piensas hacer? Si Vegeta se entera, te matará, diría Bills. Ya es demasiado una rivalidad por poder. Por una mujer sería un escándalo, en especial cuando usted también es casado, diría Whis. Por favor, no es para tanto. Si no hay nada, les dije que me hago el tonto para evitar problemas, diría Goku. ¿De qué tanto hablan?, diría Vegeta al llegar. Vegeta, ¿estabas aquí?, diría Goku desconcertado. Noto que están secreteando. Ya sé qué es lo que está pasando, diría Vegeta. Vegeta, ¿puedo explicarlo?, diría Goku. No hay nada que explicar, insecto. Eres un traidor, diría Vegeta al señalarlo molesto. Te ibas a ir a entrenar tú solo al planeta de Bills. Me pescaste, diría Goku. Whis y Bills se observarían entre sí, dándose cuenta de lo ridícula que era la situación. La reunión terminaría. Cada uno regresaría a su casa. Bulma estaba en su laboratorio trabajando, aunque no lograba concentrarse. La circunstancia con Goku la tenía desolada. Había tomado coraje en decirle la verdad, y así se había revivado un viejo sentimiento que había escondido por años. Pero se arrepintió a última hora. No podía concentrarse en su trabajo. Cielos, no sé en qué estaba pensando, diría Bulma. De pronto, Whis aparecería. Whis, ¿qué haces aquí? Nunca vienes sin aviso, diría Bulma. Solo quería saber si logró decirle a Goku sobre sus sentimientos, diría Whis. No pude. Un momento, ¿cómo sabes eso?, diría Bulma. Bulma no podía creer que Whis supiera ese dato. Por favor, señorita Bulma, los mortales no se dan cuenta, pero cuando se enamoran mucho y se emocionan, liberan un olor especial, diría Whis. Bulma se sonrojaría por la vergüenza que representaba eso. Oye, no seas indiscreto, diría Bulma. Whis, por favor, no digas nada. Vegeta lo mataría si se entera. No diré nada, pero lo advierto. Un día explotará y lo dirá delante de todos, diría Whis. Es mejor que lo corte por lo sano. Sí, lo sé, diría Bulma. Pero no puedo perderlo todo por un amor imposible. Debí de decirle lo que sentía antes del torneo del poder, antes de que le pidiera matrimonio a Milk. Usted es una mujer inteligente. Imagino que sabrá qué hacer, diría Whis al irse. Los días irían pasando mientras nuestros amigos seguirían con sus vidas con normalidad. Bulma en un momento iría a su laboratorio. Observaría las esferas del dragón que tenía bajo custodia. Pensaría en usarlas, pero no tenía claro qué pasaría si lo hacía. No puedo hacerlo, diría Bulma. Sería un deseo muy irresponsable. Bulma comenzaría a revisar en sus cosas si había propuesto otra cosa. Tengo que arreglar el error que cometí, diría Bulma decidida. Bulma comenzaría a construir otra máquina.
Quería ir al pasado y cambiar la historia para estar con Goku, pero Bills se presentaría con Whis. ¡Por Dios! Diría Bulma. ¿De verdad tienen que dejar de hacer eso? Sabía que recurrirías a esto, diría Bills furioso. No es lo que parece. Diría Bulma. ¿No iba a construir una máquina del tiempo para ir al pasado y así tener una oportunidad para estar con Goku? Diría Whis. Está bien, si es lo que parece. Diría Bulma. Bills destruiría lo poco que Bulma había construido. Esto no puede seguir así, diría Bills. Eres una mujer con mucho poder. Aunque no pelees, eres más peligrosa que una hechicera. Por tu invento fue que surgió Black y esos viajes en el tiempo. Espera, ¿qué quieres decir? Diría Bulma aterrada. El cuerpo de Bills se cubriría de energía de Hakai, pero no lo haría, no era capaz. Vamos, por Goku, diría Bills. ¿Qué? Diría Bulma aterrada. Como ordene, diría Whis. Whis y Bills desaparecerían. Se encontraban en el campo junto con Goku. ¿Qué sucede? Diría Goku. Ven con nosotros, diría Bills al tomar a Goku de la oreja. Bills y Whis llevarían a Goku al laboratorio de Bulma. Bills soltaría a Goku frente a ella. Oye, eso dolió, diría Goku. ¿Qué hago aquí? Tú tienes que hablar algo con Bulma, diría Bills seriamente. Ustedes dos no se irán de aquí hasta que aclaren sus problemas, diría Whis. Whis y Bills se irían para darle intimidad, aunque los estaban vigilando de lejos. Goku no sabía cuál era el propósito de su presencia, aunque lo sospechaba. Bulma, espero que todo esté bien, diría Goku seriamente. Se podía leer la tensión en el ambiente. Goku, yo... diría Bulma. Bulma se daría la vuelta, dándole la espalda a Goku. Creo que deberíamos declarar esto ahora, diría Goku. Bulma suspiraría, ya no podía ocultarlo más. Imagino que Whis y Bills te han dicho algo. Diría Bulma. Nada que yo no sepa, diría Goku. Un momento, ¿acaso lo sabes? Diría Bulma sorprendida. Bulma, ¿crees que no me di cuenta? Diría Goku. Solo me hice el tonto porque es lo mejor para todos. Tanto yo como tú estamos casados y no podemos permitirnos un escándalo. Lo siento, no quería quedar como una tonta contigo. Diría Bulma. Además, tú no sientes lo mismo por mí. ¿Quién dijo eso? Diría Goku. Bulma se giraría hacia Goku, observándolo con asombro. Goku, ¿qué quieres decir? Diría Bulma. ¿Crees que yo no estoy enamorado de ti? Diría Goku. Pero... diría Bulma. Bulma, siempre me pareciste alguien importante, pero como eras una mujer inteligente pensé que nunca te fijarías en mí, diría Goku. Lo siento, quizás debí de decírtelo desde un inicio, pero llegó Milk y todo se dio muy rápido. Goku, ¿tú? Diría Bulma desconcertada. Bulma se perdería en la mirada de Goku. Sin resistirse se lanzaría a sus brazos y lo besaría. Goku se entregaría al amor. También tenía sentimientos hacia ella. Vaya, ya era hora, diría Whis. Esto no está bien, diría Bills. ¿De qué habla? Diría Whis. Pensé que quería esto. Quería que resolvieran sus cosas, no que intercambien saliva, diría Bills. Ahora Vegeta podría descubrirlos y se generaría la pelea que no queremos. Pues creo que no es para tanto, diría Whis. Se sacan las ganas ahora y no meterán la pata luego. ¿Crees que Goku no meta la pata? Diría Bills. Oh, por Dios, es cierto, diría Whis al lamentarse. Aún así, Goku y Bulma no estaban solos. Eran observados por Pilaf y su banda. No puedo creerlo, diría Pilaf en voz baja. Si Vegeta se entera, lo matará. Tenemos que hacer algo, diría Mai. ¿Estás loca? Haremos de cuenta que no vimos nada, diría Pilaf. De pronto, Goku aparecería frente a ellos. Se mostraba con una sonrisa resplandeciente. Los tres gritarían aterrados. ¡Hola!, diría Goku con una sonrisa gentil, como si todo estuviera bien. ¿Qué están haciendo aquí?, diría Goku al tornar una expresión sombría. Nada, veníamos por un vaso de agua, diría Pilaf. Si llegan a abrir la boca, diré que ustedes eran los villanos del pasado, diría Goku. ¿Qué?, dirían los tres haciéndose los tontos. Sé quiénes son y todo lo que pasó cuando era niño. Fingí que no lo sabía porque se habían reformado, diría Goku. Pero ustedes fueron quienes lucharon contra mí, nos secuestraron y sacaron a Piccolo Daimaku del mar. Siempre estuvieron detrás de las esferas del dragón y permití que estén aquí porque vi que estaban portándose bien. Y nos portamos bien, diría Mai aterrada. Eso espero, porque si llegan a abrir la boca de lo que vieron, conocerán un Goku que no es bueno con los demás, diría Goku seriamente. No diremos nada, dirían los tres al mismo tiempo. Guarden silencio, diría Goku, ya que los tres habían levantado la voz. ¿Decir de qué?, diría Trunks al llegar.
Trunks llegó solamente para escuchar lo último. Trunks, verás, diría Goku. Oye, ¿qué haces en mi casa? Diría Trunks. Mi papá no está aquí. ¿Acaso vienes a ver a mi mamá? Bueno, yo... diría Goku sin saber qué responder. Guarda silencio, estamos preparando la fiesta de cumpleaños de tu madre. Pero es sorpresa, diría Goku. Mi mamá cumplió el mes pasado, diría Trunks. Oh, qué raro, pensé que era este mes. Goku, eres un tonto, organizaste todo esto para nada, diría Pilaf. Oh, es cierto, diría Goku. Lo siento, chicos, eres extraño. Al final mi papá tiene razón sobre ti, diría Trunks. Trunks se daría la vuelta y se iría. ¿Qué habrá dicho de mí?, diría Goku. Que eres un cabeza hueca, es lo que siempre dice, diría Mai. Acabamos de cubrirte, solo déjanos en paz, diría Pilaf. Bien, así será, diría Goku seriamente. Goku regresaría con Bulma. Espera, ¿todo está en orden? Diría Bulma. Sí, todo está bien, diría Goku. Bulma, será mejor que tengamos cuidado. No debemos dar pasos en falso. Sí, tienes razón, diría Bulma. Escucha, buscaremos una solución a esto. Por ahora, tengamos cuidado, diría Goku. Está bien, confiaré en ti, diría Bulma. Whis y Bills veían todo como si fuese una telenovela. Entonces, diría Whis, lo único que no quiero es que Goku y Vegeta peleen a muerte, diría Bills. Pero, ¿sabes qué? Ya no me importa. Es muy estresante estar pendiente de esto. Lo peor que podría pasar es que uno de ellos muera. Por el resto, no hay de qué preocuparse, diría Whis. De esa forma, Goku y Bulma mantendrían su relación en secreto, con Pilaf y sus secuaces escondiendo la verdad, aunque no sabrían cuánto tiempo podrían ocultarlo. Con Goku y Bulma manteniendo su relación en secreto, la tensión en sus vidas cotidianas aumentaría exponencialmente. Cada interacción, cada mirada compartida, se convertiría en un juego peligroso de ocultamiento y negación. A pesar de su amor mutuo, ambos serían conscientes del peligro que enfrentarían si su relación se hiciera pública. Por un lado, Goku se vería enfrentado a un dilema moral. Si bien amaba a Bulma, también estaba casado con Milk y tenía una familia. La culpa y el conflicto interno comenzarían a consumirlo, especialmente cuando estaba en casa con Milk y Goten. Cada momento con su esposa e hijo se vería empañado por el peso de su secreto. Entonces, ¿cómo te fue hoy? Diría Milk. ¿Qué? Diría Goku. ¡Ay, papá! ¡Estás distraído! Diría Goten. Lo siento, estaba pensando. Diría Goku. ¿En qué tanto piensas? Diría Milk. ¿Pensar en qué? Diría Goku nervioso. Goku, ¿acaso me estás ocultando algo? Diría Milk seriamente. ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué? Diría Goku aún más nervioso. La actitud de Goku llamaría mucho la atención de Milk. No podía sacarse a Bulma de la cabeza y eso le jugaba muy en contra. ¿Acaso estás planeando escapar a entrenar otra vez? Diría Milk. No, te juro que no. Te prometí trabajar muy duro. Diría Goku. No lo sé, actúas raro. Diría Milk. Por otro lado, Bulma también se enfrentaría a su propia lucha interna. A pesar de su amor por Goku, sabía que su relación estaba condenada desde el principio. No solo está casada con Vegeta, sino que también tienen una historia juntos. La idea de lastimar a Vegeta, así como a su propia familia, le atormentaría constantemente. ¡Cielos! No puedo sacarme de la mente a Goku, pensaría Bulma. No sé si esto sea lo mejor. Vegeta comenzaría a notar los cambios en el comportamiento de Bulma, aunque no podía identificar exactamente qué estaba mal. Su instinto le decía que su esposa le escondía algo. Sus sospechas se intensificarían con el tiempo, especialmente cuando Goku y Bulma parecen distantes o evitan situaciones incómodas en su presencia. La tensión en la relación de Vegeta y Bulma también crecería a medida que él comienza a cuestionar su matrimonio. Aunque nunca ha sido el esposo más cariñoso, la posibilidad de que Bulma lo esté engañando lo haría cuestionar todo. Sus propias inseguridades y su orgullo herido lo llevarían a tomar medidas drásticas para proteger su honor y su familia. En una reunión entre todos, vemos que Goku esquiva a Bulma, y cada vez que ella pasaba a un lado de Goku, bajaba la mirada. «Aquí algo anda mal», pensaría Vegeta. Whis y Bills estaban presentes. Mientras comían algo apartados de todo, podían leer la tensión. Solo con las miradas se dirían el uno al otro lo que estaban viendo. «¿Qué crees que va a pasar?», diría Bills. «No lo sé, pero estoy al pendiente», diría Whis. Pilaf y los demás veían las reacciones de Vegeta, Goku y Bulma. «Son muy obvios», diría Pilaf. Si siguen así van a ser descubiertos. Tenemos que hacer algo, diría Mai. «¿Por qué tendríamos que hacer algo?», diría Pilaf. Porque si se pelean, podrían pensar que nosotros le dijimos algo, diría Mai. «¿Crees que eso pase?», diría Pilaf aterrado. Incluso los demás notarían el ambiente tenso.
Goku, dime qué tontería hiciste, diría Piccolo. ¿Qué? No sé de qué estás hablando, diría Goku. Vamos, puedo darme cuenta de cómo Vegeta te observa con cara de pocos amigos. Vegeta siempre tiene esa cara, diría Goku entre risas. Papá, ¿qué te pasa?, diría Trunks al acercarse a su padre. No me pasa nada, diría Vegeta de mal humor. Es que cuando observas a Goku, tu ki aumenta, diría Trunks. Vete de aquí, no me molestes, diría Vegeta. Qué extraño, pensaría Trunks. Bulma entraría en su casa sin que nadie se diese cuenta. No soportaba ver a Goku delante de los demás. ¡Cielos! Solo puedo verlo en privado. Si los demás están presentes, me cuesta disimular, diría Bulma. Ya no puedo soportarlo más. Esta relación, espero que no decirle nada. Bulma, llamaría Goku a lo lejos. Goku, ¿qué haces aquí?, diría Bulma. ¿Sabes qué hago aquí?, diría Goku. Se te nota muy tensa y la gente pregunta qué te hice. Lo siento, pero me es difícil, diría Bulma. Goku, no quiero que las cosas sean así. Quiero amarte delante de todos, pero nadie lo entendería. Bulma, entiende. No podemos dejar que nadie nos vea, diría Goku. Imagina lo que pasará. De pronto Goku de un movimiento rechazaría un ataque de ki. Salvaría a Bulma justo a tiempo. ¿Qué fue eso?, diría Bulma. Vegeta estaba allí. Recién había atacado. Vegeta, ¿qué sucede?, diría Goku desconcertado. Escuché todo, diría Vegeta. Ahora por eso voy a eliminarlos. Vegeta, espera, puedo explicarlo, diría Goku. No hay nada que explicar, diría Vegeta. Vegeta se lanzaría con todo hacia Goku. Comenzaría a atacarlo con una lluvia de ataques físicos de los que Goku se cubría con gran agilidad. Por Dios, Vegeta, ya basta, diría Goku. En un momento Goku bloquea un ataque directo, pero algo llamaría mucho su atención. Un momento, diría Goku seriamente. Goku tomaría distancia analizando con atención a Vegeta. Vegeta, por favor, espera. No hagas esto más difícil, diría Bulma. Bulma, guarda silencio, diría Goku. Oye, ¿qué te pasa?, diría Bulma. No es Vegeta, diría Goku. ¿Cómo te atreves a decirme eso, insecto?, diría Vegeta incómodo. Porque no son los movimientos de Vegeta, aunque me intriga que imite su ki, diría Goku. De pronto, en un haz de luz, Vegeta se convertiría en Bills. ¡Vaya! ¡Bien hecho!, diría Bills. Bills, ¿qué demonios te sucede?, diría Bulma furiosa. Solo los estaba poniendo a prueba. Como yo llegué hasta aquí, pudo ser Vegeta. Así que será mejor que tengan cuidado, diría Bills. El verdadero Vegeta llegaría. ¿Qué tanto sucede aquí?, diría Vegeta. Nada, solo tenía ganas de pelear con este tonto, diría Bills. Maldición, Bills solo llamó la atención, pensaría Goku. Todos están actuando extraño, espero que no estén ocultando algo, diría Vegeta y se iría. Bulma estaba desesperada, eran demasiadas emociones juntas, ya no lo soportaba más. ¡Vegeta!, gritaría Bulma. Bulma, ¿qué haces?, diría Goku. Bulma correría tras Vegeta, se lo quitaría de encima. Le diría toda la verdad. Yo amo a Goku. Lo amo desde que lo vi como un adulto por primera vez en el torneo del poder. Y nunca quise decírselo, diría Bulma. Un momento, ¿esto es cierto?, diría Milk al llegar. Milk, ¿qué haces aquí?, diría Goku. No estaban por ninguna parte y los salimos a buscar, diría Milk. No me esperaba todo esto, diría Gohan desconcertado. Pues ya lo saben. Y al que le guste, bien. Y al que no, también, diría Bulma. El lugar parecía una tumba por el silencio. Nadie estaba cómodo con la situación. Milk observaría a Goku con lágrimas en sus ojos. Goku, ¿era por eso que actuabas tan distraído?, diría Milk. Espera, Milk, puedo explicarlo, diría Goku. Milk se iría corriendo sin poder evitar romper en llanto. Vegeta observaría de manera siniestra a Goku mientras Goku aguardaba lo que podría pasar. Supongo que se viene una pelea de verdad y no de entrenamiento, pensaría Goku. ¡Ah! ¡Como sea!, diría Vegeta y se iría. ¿Vegeta?, diría Goku. No lo puedo creer. Ni siquiera le importó, diría Bulma. Tantos años de casada y no le importa que su esposo lo engañe con otra. Cielos, papá, esta vez sí te pasaste, diría Gohan. Goku observaría a Bills con desprecio. ¿Estás contento?, diría Goku. Nosotros solo tratamos de evitarlo, diría Bills. Son unos entrometidos. De no ser por ustedes, diría Bulma fuera de sí, Goku y yo seguiríamos como siempre, pero tuvieron que venir a meter las narices. Solo hicimos lo que creímos mejor, diría Whis. Goku explotaría su ki y se lanzaría con todo hacia Bills. Lo sacaría del interior del hogar destruyendo las paredes. Una vez fuera lo derribaría de un golpe martillo. Bills impacta contra el suelo con gran ferocidad. Aún así, no se veía molesto.
Creo que quieres desahogar tu ira conmigo, diría Bills. Eres un idiota, mira todo lo que provocaste, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue y se lanzaría con todo hacia Bills. Llegaría a él con un poderoso golpe de puño del que Bills bloquea sin dificultad. ¡Goku! Gritaría Bulma al salir. La situación era realmente tensa. Goku no dejaba de pelear contra Bills, aunque el dios de la destrucción solo se dedicaba a esquivar. ¡Ya basta!, diría Bills. Bills en un momento golpea el estómago de Goku. De esa forma lo lanzaría lejos. Goku chocaría contra la casa de Bulma haciéndola pedazos. Todos nuestros amigos verían la escena con espanto. ¡Ay, eso dolió!, diría Goku al levantarse. De la nada, Bills estaba frente a él. «Te vas a calmar», diría Bills seriamente. «¡Idiota!», diría Goku al explotar su ki y lanzar un fuerte golpe. Pero Bills sostiene el puño de Goku, demostrando su gran poder al resistirlo. Goku trataría de liberarse, pero el agarre de Bills era demasiado potente. «Deja de hacer el ridículo», diría Bills. «El que cometió un error fuiste tú». Bills conectaría un golpe en el estómago de Goku. Se escucharía un gran estallido de energía, generando una ventisca por varios kilómetros a lo largo. Goku pondría los ojos en blanco y caería al suelo al perder su transformación. «No puede ser. Bills resultó ser mucho más fuerte de lo que demostraba ser», diría Piccolo. «Esto me ha puesto de mal humor», diría Bills. El cuerpo de Bills se rodearía de energía de Hakai. Todos estaban listos para enfrentar la destrucción. ¿De mal humor dices? Cuando tú provocaste todo esto, diría Bulma. «Señor Bills, es tarde», diría Whis. «Creo que es hora de irnos». «Sí, tienes razón. Tengo mucho sueño», diría Bills. Bills y Whis se irían de allí, antes de que nuestros amigos pudiesen hacer algo. «No puedo creerlo. Miren en qué problema nos metieron», diría Krillin. Krillin, cierra la boca, diría Bulma. Oye, al menos Krillin no me engaña, diría 18. Ustedes son los que deberían de cerrar la boca. ¡Cielos! ¿Podrían ayudar en lugar de estar molestando?, diría Bulma. Bulma llevaría a Goku a su hogar, donde lo curaría de sus heridas. Mientras Goku descansaba, Bulma debería de dar explicaciones. «Mamá, entonces es cierto que tenías una relación con Goku», diría Trunks. Trunks, es complicado de explicar. Son cosas de grandes, diría Bulma. «Quiero que me digas la verdad», diría Trunks. «Después de todo, es el padre de Goten y somos amigos. ¿Cómo lo veré sin decirle que lo sé?». No es algo que ustedes tengan que ver. Pueden seguir siendo amigos de todas formas, diría Bulma. Goku despertaría, aunque no estaba del todo bien. «Cielos, siento que me cayó un planeta encima», diría Goku. «Goku, ¿estás bien?», diría Bulma. «Sí, eso creo», diría Goku. Por otro lado, Bills y Whis estaban en su planeta, pensativos de lo que había pasado. «Creo que las cosas no salieron como lo planeamos», diría Whis. «Eres muy perspicaz», diría Bills. «Aunque jamás entenderé a los mortales. Pensé que Vegeta se iba a enojar y terminarían peleando, pero ese tonto de Goku se enojó conmigo». «Los mortales suelen enojarse con las personas equivocadas», diría Whis. «Por eso son mortales, porque no tienen noción de la realidad como los dioses». «Tienes razón», diría Bills. «Mientras Goku y Vegeta no se metan en problemas, no me importa qué hagan». Después de la revelación explosiva que dejó al descubierto la relación secreta entre Goku y Bulma, el aire se había cargado de tensiones y preguntas sin respuesta. Mientras Goku se recuperaba de sus heridas en el hogar de Bulma, la atmósfera entre los amigos cercanos se volvió incómoda y fría. La verdad, una vez expuesta, no podía deshacerse. Ahora todos debían enfrentar las consecuencias de sus acciones. En la mente de Goku se libraba una batalla interna. Aunque amaba a Bulma, la culpa y el conflicto moral lo consumían. La imagen de su esposa Milk y su hijo Goten acechaba sus pensamientos constantemente. ¿Cómo podría enfrentarlo sabiendo que les había ocultado la verdad durante tanto tiempo? La sensación de traición lo abrumaba y su lealtad dividida lo dejaba aturdido. Mientras tanto, Vegeta se encontraba en una situación similar. La revelación de la infidelidad de Bulma lo había sacudido hasta lo más profundo de su ser. Aunque no era el esposo más afectuoso, el pensamiento de que su esposa lo engañara con otro hombre lo llenaba de rabia y confusión. Su orgullo herido lo impulsaba a tomar medidas drásticas para proteger su honor y su familia. La tensión entre Goku y Vegeta era palpable. Ambos guerreros se encontraban en una encrucijada, enfrentados por sus propios dilemas personales y emocionales. La posibilidad de una confrontación física pendía en el aire, alimentada por la ira y la frustración acumuladas a lo largo de los años. Mientras tanto, Bulma se encontraba atrapada en un torbellino de emociones.
Aunque amaba a Goku, sabía que su relación estaba condenada desde el principio. La idea de lastimar a Vegeta y a su propia familia la atormentaba constantemente, pero la verdad había salido a la luz y ahora debía enfrentar las consecuencias. ¡Demonios! Siento que arruiné todo. Diría Bulma mientras trataba de trabajar en su laboratorio, aunque se le hacía casi imposible. El pequeño Trunks entraría para hablar con su madre. «Mamá, ¿dónde está Goku?», diría Trunks. ¿A qué te refieres? Preguntaría Bulma. «Bueno, como papá se fue de casa, imaginé que Goku vendría a vivir aquí», diría Trunks. Bulma estaba confundida por la actitud de Trunks. Hijo, ¿acaso esperas a que Goku viniera a vivir con nosotros? Diría Bulma. «Claro, ¿cuál es el problema?», diría Trunks. Si después de todo están en pareja. Bulma comenzaría a llorar, al notar que Trunks tomaba la situación con normalidad. «Mamá, ¿qué te pasa?», diría Trunks. Bulma abrazaría a su hijo al entender que éste la apoyaba. Pero las cosas no serían igual en la casa de Goku. Milk estaba furiosa con él y no dejaba de reclamarle cosas. ¡No puedo creerlo! ¡Eres un cerdo! Vaya a saber hace cuántos años que me engañas con ella, diría Milk. «Milk, espera, no fue hace mucho», diría Goku. ¡Oh, claro! Como fue hace poco, seguro debo perdonarte, diría Milk. ¡Eres un desgraciado! ¡Lloré todas tus muertes! ¡Y me haces esto! Goten llegaría. Tanto Goku como Milk quedarían en silencio. Hijo, estamos resolviendo cosas de grandes, diría Milk con dulzura. «Papá, ¿por qué le hiciste eso a mamá?», diría Goten apagado. «Hijo, lo siento, pero son cosas de grandes», diría Goku. «Déjame solucionar esto y luego hablaremos». Goten explotaría su ki y se lanzaría con todo hacia Goku. Lo sacaría de la casa destruyendo la cocina a su paso. Goten no dejaba de atacar a Goku. Lo golpeaba con todas sus fuerzas una y otra vez sin detenerse. Goku entendería los sentimientos de su hijo, por lo que solo se limitaría a esquivar los ataques. Goten se transformaría en Super Saiyajin incrementando sus poderes. Luego se arrojaría con todo hacia Goku llegando con un gran cabezazo que le sacaría el aire de los pulmones. Milk llegaría para tratar de interrumpir la pelea. Le rompería el corazón ver a su hijo reaccionar así. ¡Goten, ya basta!, gritaría Milk. «Pero mamá», diría Goten al detenerse. ¡Esa no es la forma de comportarse de un niño! ¡Regresa ya mismo!, diría Milk. Goten observaría a su padre con odio. «Creo que será mejor que le hagas caso a tu madre. No la hagas enojar», diría Goku. Goten regresaría a su forma base e iría con su madre. Luego, Goku se marcharía. No tenía sentido quedarse allí. Horas más tarde, vemos a Goku llegar al templo de Kamisama. Allí estaban Dende y Piccolo. «Hola chicos, ¿me puedo quedar un par de días?», diría Goku. «Mientras Milk no decida venir, no hay problema», diría Dende. «Mira todo el espectáculo que has hecho», diría Piccolo. «¿Acaso estás orgulloso?». «Claro que no», diría Goku. «Y les agradecería que no tocaran mucho el tema». «Eres un tonto», diría Piccolo. «Lo único que no queremos es que tú y Vegeta no se vuelvan rivales y terminen peleando. Podrían destruir la Tierra». «¿Crees que Vegeta siga enojado?», diría Goku. «Goku, ¿de verdad estás haciendo esta pregunta?», diría Piccolo. «Bueno, no sé qué pensar», diría Goku. Bulma perdonó a Yamcha cuando la engañó y siguieron siendo amigos. «Goku, le robaste a su esposa», diría Piccolo. «Bueno, tampoco se la robé. La pueden seguir usando», diría Goku. «Señor Goku, nosotros no nos casamos y entendemos mejor que usted la gravedad de la situación», diría Dende. «Sí, ya lo sé», diría Goku. En la noche, Goten estaba por irse a dormir, pero antes de hacerlo, Trunks golpearía su ventana. Goten le abriría para que entrara. «¿Qué haces aquí? Mi mamá se va a enojar si te ve aquí», diría Goten. «Quería saber cómo estabas», diría Trunks. «No muy bien. Mi papá hizo llorar mucho a mi mamá», diría Goten. «Pero a ti no te hizo nada», diría Trunks. «No digas eso. Le hizo mucho daño a mi mamá como tu mamá le hizo daño a tu papá», diría Goten. «Deberías de estar enojado con ella». «No, no lo hago porque no me interesa», diría Trunks. «¿De verdad?», diría Goten. «Sí, ellos son adultos, saben cómo arreglar las cosas», diría Trunks. «Pase lo que pase con ellos, tu vida no cambiará, tendrás que seguir yendo a la escuela y esas cosas». «Bueno, tienes razón», diría Goten apagado. «Pero igual no puedo dejar de estar enojado con mi papá». «Deja de ser tan llorón», diría Trunks. «Lo mejor que puedes hacer en este momento es apoyar a tu madre». Goten se sentiría feliz por las palabras de Trunks. «Gracias, Trunks», diría Goten. Por otro lado, vemos a Vegeta meditar en la punta de un risco. Goku llegaría para hablar con él. «Vegeta, al fin te encuentro», diría Goku. «¿Qué es lo que quieres? Estoy ocupado», diría Vegeta.
creo que debemos de hablar de lo que pasó, diría Goku. ¿Para qué?, diría Vegeta. Para que sepas qué fue lo que pasó, diría Goku. ¿Tenías una relación con mi esposa a espaldas de todos?, preguntaría Vegeta. Sí, eso pasó, diría Goku. Entonces, ya sé lo que pasó, diría Vegeta. Vegeta, por favor, déjame explicarte, diría Goku. Kakaroto, si no te das cuenta, no necesito de tus explicaciones, diría Vegeta. Si quieres quedarte con Bulma no es mi problema, solo no me molestes. Goku quedaría realmente confundido ante la situación. Vegeta, ¿por qué reaccionas como si no te importara?, diría Goku. Porque no me importa, diría Vegeta. Así que hazme el favor y vete de aquí. Quiero seguir entrenando. Entonces, ¿seguimos siendo amigos?, diría Goku. Vegeta reaccionaría lanzando una bola de ki hacia Goku. Este la esquivaría de lado. Oye, diría Goku. Tú y yo nunca fuimos amigos, diría Vegeta. No me molestes. Goku se iría de allí. No había manera de hablar con Vegeta, aunque la situación era extraña y confusa. Luego, decidiría ver a Bulma. Después de todo, desde que estalló todo el escándalo, no la había vuelto a ver. Goku, ¿qué haces aquí? Diría Bulma. Creo que tenemos que hablar, diría Goku. Goku, no es momento. Será mejor que te vayas, diría Bulma. Bulma se veía realmente apagada. La situación le había roto el corazón. A pesar de que su hijo Trunks la apoyara, lo cierto es que ahora tenía la imagen de una mujer que engañó a su esposo con Goku. De eso, nadie se iba a librar. Goku, necesito un tiempo para asimilar todo esto. Vamos, Bulma. Vegeta se fue. ¿Cuál es el problema?, diría Goku. Nos veíamos a escondidas cuando él estaba aquí. Ahora que no está, perfectamente podríamos intentarlo. Bulma le daría una bofetada a Goku. Voltearía su rostro a un lado. Vete de aquí, si no quieres arruinar lo bueno que teníamos, diría Bulma. Goku no tendría más opción que irse. Mientras volaba, pensaría seriamente sobre su vida y sus cosas. Cielos, no puedo creer que esto esté pasando, diría Goku. Al final, meterme con Bulma fue un claro error. En medio de su recorrido, Gohan se cruzaría en su camino. Se colocaría frente a él, interrumpiendo su paso. Gohan, ¿qué haces aquí?, diría Goku. ¿Y por qué traes tu uniforme de combate? Papá, ¿cómo pudiste hacerle eso a mi madre?, diría Gohan seriamente. Cometiste un error muy grave. Esto no te lo pienso perdonar. Gohan, por favor. Somos personas adultas. No necesitamos recurrir a esto para solucionar nuestros problemas, diría Goku. El ki de Gohan comenzaría a aumentar poco a poco. Goku lo sentía. El ki de Gohan no solo crecía, sino que también era hostil. Gohan, cálmate. Esto es un asunto mío y de tu madre, no te metas, diría Goku. Gohan estallaría su ki usando su modo místico. Luego se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría con un fuerte golpe de puño del que Goku bloquearía. Gohan, cálmate, diría Goku. No me digas que me calme, diría Gohan. Gohan golpearía fuertemente a Goku sin descanso. Goku bloqueaba los ataques de Gohan, pero notaría cómo su fuerza y velocidad irían mejorando poco a poco. No puede ser, su ira lo hace más fuerte, pensaría Goku. Si sigue así será un problema. En un momento Gohan conecta un fuerte golpe de puño en su estómago. Tras Goku perder la guardia, recibe varios ataques, pero finalmente cae por un golpe martillo. Goku impactaría contra el suelo causando un gran revuelto de polvo. ¡Miserable!, diría Gohan. ¡Te mereces más que esto! De pronto, desde el suelo saldría un gran rayo de luz azulada. Goku emergería transformado en Super Saiyajin Blue. Su expresión era distinta. Ahora sí estaba dispuesto a pelear de verdad. Gohan sentiría el inmenso ki de su padre. Ahora las cosas eran distintas. Muy bien, si eso quieres, diría Gohan. Gohan gritaría elevando su ki más allá de sus límites. Aún así, Goku no se sentía para nada intimidado. Sabía que la diferencia de poder entre él y su hijo era grande. Gohan llegaría con gran velocidad hacia su padre, lo atacaría salvajemente descargando toda su ira sobre él. Aún así, no lograba hacerle nada. Si esto te hace sentir mejor, hazlo. Desquítate conmigo, diría Goku. ¡Cierra la boca!, diría Gohan furioso. Gohan lanzaría un cargado ataque de ki a corta distancia. Goku saldría despedido lejos. Luego, Gohan llegaría como torpedo hacia Goku, conectando una patada en su rostro que lo voltea a un lado. Su poder sigue creciendo, pensaría Goku atento. Goku se regresaría a Gohan conectando un golpe directo en su pecho. El impacto sería mortal. El ki de Gohan se apagaría y caería al suelo. ¡Gohan!, diría Goku al ir por él. Goku se había dado cuenta que se había pasado con la fuerza. ¡Demonios! ¡Tengo que hacer algo!, diría Goku. Goku miraba con angustia a su hijo caído en el suelo. Su corazón se llenaba de remordimiento y preocupación.
A pesar de los desacuerdos y las tensiones familiares, Gohan seguía siendo su hijo y verlo herido por su culpa le pesaba en el alma. No puedo creerlo. Me pasé de fuerza, diría Goku. Goku se acercaría rápidamente a Gohan y lo levantaría con cuidado. Afortunadamente Gohan aún respiraba, pero su cuerpo estaba débil por aquel golpe letal. Goku se sentía culpable por haber dejado que la situación llegara a este punto, por no haber encontrado una manera de resolver las cosas pacíficamente. Mientras sostenía a su hijo en brazos, una oleada de determinación lo invadió. Sabía que debía hacer todo lo posible para enmendar sus errores y restaurar la paz en su familia. Tengo que llevarlo con Dende, diría Goku. Goku llevaría a Gohan al templo de Kamisama. Piccolo y Dende lo recibieron con preocupación. ¿Qué pasó, Goku?, preguntaría Piccolo, notando el estado de Gohan. Goku explicaría brevemente lo que había sucedido, admitiendo su parte de responsabilidad en el conflicto. «Eres un idiota», diría Piccolo. «Déjame ver a Gohan», diría Dende, extendiendo sus manos sobre el cuerpo del joven guerrero. Dende emitía una suave luz que envolvía a Gohan, sanando sus heridas y restaurando su energía vital. Minutos después, Gohan abriría los ojos lentamente, mirando confundido a su alrededor. Cuando vio a su padre y a los demás, una mezcla de emociones cruzaría su rostro. Ira, tristeza, pero también alivio al saber que estaba a salvo. «Papá», murmuraba Gohan débilmente. «Gohan, lo siento mucho», diría Goku sinceramente. «No deberíamos haber llegado a esto. Voy a arreglar las cosas, te lo prometo». «¿Cómo? ¿Regresando con mamá?», preguntaría Gohan con algo de sarcasmo. Gohan todavía estaba aturdido por la intensidad del enfrentamiento, pero sabía que su padre no lo decía solo por decirlo. Goku siempre había sido un hombre de acción y estaba decidido a reparar el daño que había causado. Mientras Gohan se recuperaba, Goku pasó las siguientes horas reflexionando sobre lo que debía hacer a continuación. Decidió hablar con Bulma primero, sabiendo que era crucial resolver las cosas con ella antes de intentar abordar cualquier otro problema. Volaría hacia la casa de Bulma con determinación, esperando encontrarla dispuesta a hablar. Bulma estaba en su laboratorio, perdida en sus pensamientos cuando Goku llega. Se sorprendió al verlo allí, pero su expresión se endureció al recordar el dolor que le había causado. Goku, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntaría Bulma con su voz que temblaba ligeramente. «Necesitamos hablar, Bulma», diría Goku con seriedad. «Lo siento mucho por todo lo que ha pasado. Sé que cometí un error al involucrarme contigo y quiero arreglar las cosas». ¿Entonces te arrepientes?, diría Bulma. Bulma lo miraba con incredulidad, sin estar segura de si podía creer en sus palabras. Había pasado por un torbellino de emociones desde que se reveló la verdad y no sabía si estaba lista para enfrentar la situación. «Goku, eres un idiota», diría Bulma furiosa. Bulma le daría una bofetada a Goku. «Eres el culpable de todo esto», diría Bulma. «Ya basta, Bulma», diría Goku. «Tienes que ser consciente de que cometimos un error. Lastimamos a todos». «No puedes decir algo como eso», diría Bulma. «Eres un maldito desgraciado. Te amé toda la vida. Siempre te tuve en mi mente. ¿Y ahora me dices que fui un error?» «Bulma, no dije que fuiste un error. Dije que lo nuestro es un error», diría Goku. «Mira lo que le hicimos a todos por estar juntos». Bulma comenzaría a arrojarle cientos de cosas. Goku las esquivaba todas. Se daría cuenta de que era imposible poder hablar con ella. «Cielos, mejor me voy de aquí», diría Goku. «Vete y no vuelvas más. No quiero verte nunca jamás en mi vida», diría Bulma. Goku se iría con Bulma destrozada. Ella caería de rodillas mientras rompe en llanto. Trunks había escuchado el escándalo, por lo que iría a ver a su madre. «Mamá, ¿qué te pasa?», diría Trunks. «Nada, no es nada», diría Bulma, aunque no dejaba de llorar. «¿Acaso Goku te hizo algo?», diría Trunks. Bulma no podía contestar. Estaba estorbada en llanto. Trunks estaba realmente furioso. Después de todo, había aceptado la relación de Goku y su madre, pero lo que no podía permitir es que alguien le hiciera sufrir. Sin pensarlo, saldría en busca de su padre. Vegeta entrenaba duramente cerca de las montañas y es cuando le dice lo que sucedió. «Tu madre y yo ya no estamos juntos», diría Vegeta, «así que no me importa». «Oye, no seas así, aún debes de sentir algo por ella», diría Trunks. «¿Qué es lo que te pasa?». «Trunks, vete», diría Vegeta. «¿Acaso no quieres pelear con Goku porque le tienes miedo?», diría Trunks. El ki de Vegeta estallaría a gran nivel. Estaba realmente furioso. Se había guardado todas sus emociones en su interior, pero al saber que Goku provocó lágrimas en Bulma, lo sacaría de quicio. Incluso Trunks le temía por el poder que Vegeta estaba emanando. «Kakaroto»,
diría Vegeta por lo bajo. Mientras tanto, Goku estaba en el templo de Kamisama. Goku, ¿qué tontería hiciste?, diría Piccolo. Ya te dije, diría Goku. Cielos, solo quería arreglar las cosas. Le hiciste sentir que su relación fue un error. Básicamente la trataste de estúpida, diría Piccolo. Oye, no digas eso, diría Goku. Creo que lo mejor será ausentarse un tiempo. Debería de ir a entrenar a otro planeta hasta que todo se calme, diría Dende. No lo sé, ya no puedo ir al planeta de Bills. No confío en ellos después de meterse de esa manera, diría Goku. De pronto, todos quedarían desconcertados al sentir el ki de Vegeta acercarse a gran velocidad. Goku, creo que viene por ti, diría Piccolo. ¿Cómo lo sabes?, diría Goku. Goku, ¿de verdad?, diría Dende. Sí, bueno, no lo sé. Estoy tan confundido que ya no puedo razonar, diría Goku. Vegeta llegaría finalmente. Su mirada era siniestra. Se notaba que sentía un gran odio hacia Goku. ¡Kakaroto! Has cruzado una línea que jamás debiste de haber cruzado, diría Vegeta. Vegeta, ¿qué sucede contigo ahora?, diría Goku. Antes no te importó nada y ahora pareces molesto. Vegeta no se atrevía a decir que estaba furioso por cómo Goku había lastimado a Bulma. Aún así, estaba dispuesto a todo para eliminarlo. Goku se puso en guardia, listo para enfrentar a Vegeta. Pero en su mirada no había ira, solo confusión y preocupación. No entendía por qué Vegeta estaba tan enfurecido, pero sabía que tenía que detenerlo antes de que la situación empeorara. Vegeta, no necesitamos pelear por esto, diría Goku en un intento de calmar las cosas. Podemos hablar y encontrar una solución juntos. Pero Vegeta no estaba dispuesto a escuchar razones. Con un grito de furia lanzaría un poderoso ataque de energía hacia Goku, quien lo esquivó por poco. El suelo del templo de Kamisama explotaría por completo. Oye, mira dónde estamos, diría Piccolo. Vegeta, no es lugar para pelear, diría Goku. ¡Cierra la boca!, diría Vegeta. La batalla comenzaría con una intensidad increíble. Goku y Vegeta intercambiaban golpes y ataques energéticos con una destreza y velocidad que solo dos guerreros de su calibre podrían igualar. Goku trataba de contenerse sin querer lastimar a Vegeta más de lo necesario, pero pronto se dio cuenta de que su oponente no iba a detenerse. Vegeta estaba decidido a hacer pagar a Goku por el dolor que había causado a Bulma. Ambos luchaban con ferocidad. Sus ki chocaban en explosiones brillantes que iluminaban el cielo. El templo de Kamisama temblaba por la intensidad de su enfrentamiento, mientras Piccolo y Dende observaban con preocupación desde la distancia. «¡Esos idiotas van a destruir el templo!», diría Piccolo. «Creo que no podemos hacer más nada que observar», diría Dende. A pesar de la determinación de Goku para evitar herir a Vegeta, se vio obligado a aumentar su poder al máximo para poder defenderse. La pelea alcanzaba un punto crítico cuando ambos guerreros lanzaron sus ataques más poderosos uno contra el otro, creando una explosión que sacudió el suelo bajo sus pies. El templo de Kamisama quedaría hecho añicos. Cuando el humo se disipó, Goku y Vegeta estaban de pie, mirándose el uno al otro con una mezcla de agotamiento y determinación. La pelea estaba lejos de terminar, pero en ese momento, ambos guerreros se dieron cuenta de que no había ganancia en seguir luchando. «Esto no nos llevará a ninguna parte, Vegeta», diría Goku con la esperanza de que su rival lo escuchara por fin. «Tenemos que encontrar una manera de resolver esto sin recurrir a la violencia». Vegeta respiraba agitadamente con sus puños aún apretados con rabia. Pero algo en las palabras de Goku pareció resonar en él. Lentamente su expresión se suavizaría y finalmente asintió. «Tienes razón, Kakaroto», diría Vegeta. «Esta pelea no resolverá nada». Con un gesto de acuerdo, ambos guerreros bajaron sus defensas, poniendo fin a su enfrentamiento. Aunque las tensiones seguían presentes, habían dado el primer paso hacia la reconciliación. «Aquí los únicos responsables son Bills y Whis», diría Goku. «¿De qué estás hablando?», diría Vegeta. «Fue Bills quien metió las narices. Yo siempre supe que Bulma estaba enamorada de mí, pero siempre la ignoré», diría Goku. «Todo se dio porque decidieron intervenir. Y no sé por qué hicieron todo lo posible para que todo se dé». «Espera, ¿de verdad siempre supiste que Bulma te amaba?», diría Vegeta. «Claro», diría Goku. «Nunca lo dije porque quería evitar todo esto, pero Bills hasta se hizo pasar por ti para pelear conmigo y fingir que nos habías descubierto». Vegeta quedaría desconcertado ante las palabras de Goku. «No puedo creerlo», diría Vegeta. «Estoy muy confundido». «Pues, así son las cosas», diría Goku. «¡Qué manera tan extraña de reconciliarse!», diría Piccolo. «Pues, estos seres de la Tierra sí que son raros», diría Dende.
Goku y Vegeta se darían la mano, se pondrían de acuerdo en una cosa: Bills era su enemigo. Por otro lado, en el planeta de Bills, Whis lo estaba viendo todo mientras Bills tomaba un baño. Whis sabía que se venían nuevos desafíos para el dios de la destrucción. «Señor Bills, tiene que saber algo», diría Whis. «¿Ahora qué quieres?», diría Bills. Whis le mostraría lo que había visto. «Increíble, ahora parezco el malo de la película», diría Bills. «Creo que deberá de prepararse», diría Whis. «En cualquier momento ellos podrían venir». «No son lo suficiente como para hacerme algo», diría Bills. «Como sea, mejor vamos ahora a la Tierra». Whis y Bills se prepararían para ir a la Tierra, pero no se esperaban que Goku y Vegeta llegaran. «Vaya, me han ahorrado el viaje», diría Bills. «Es cierto lo que dijo Kakaroto», diría Vegeta, «de que ustedes metieron las narices en todo esto». «Puede ser, un poco sí, un poco no», diría Bills. «¿Quién sabe? ¿Acaso te burlas de mí?», diría Vegeta. «Bills, tanto yo como Vegeta estamos de acuerdo en algo. Tus acciones generaron todo esto», diría Goku. «Por eso venimos a pelear contigo». «¿De verdad creen que soy el culpable?», diría Bills. «Destapaste algo que jamás debiste de haber destapado», diría Vegeta. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue. Ambos estaban listos para pelear contra el dios de la destrucción. «Ya veo», diría Bills. «De tantos idiomas y solo quieren hablar con los puños». Bills comenzaría a elevar su ki prometiendo una verdadera pelea. Goku y Vegeta se mirarían un instante con sus expresiones serias y decididas. Sabían que enfrentarse a Bills no sería tarea fácil, pero ambos estaban dispuestos a hacer lo necesario para enmendar los errores del pasado. Sus auras brillaban con una intensidad abrumadora, una mezcla de determinación y poder. «¿Listo, Vegeta?», diría Goku. «Siempre estoy listo, Kakaroto», respondería Vegeta con una sonrisa desafiante. Sin más palabras, ambos Saiyajins se lanzarían contra Bills. Los golpes resonaban en el aire. Cada impacto generaba ondas de choque que hacían temblar el entorno. Bills, sin embargo, parecía casi aburrido, esquivando y bloqueando con una facilidad que solo un dios de la destrucción podía mostrar. «Esperaba más de ustedes», comentaría Bills, desvaneciéndose y apareciendo detrás de Goku con una velocidad cegadora. «¿Acaso es todo lo que tienen?». Goku se giraría rápidamente lanzando un Kamehameha a quemarropas. «Vaya, va más serio de lo que pensaba», diría Whis. Bills lo detendría con una mano, dispersando la energía como si fuera un simple soplo de viento. Vegeta aprovecharía la distracción para atacar desde otro punto, pero Bills lo intercepta sin esfuerzo, lanzándolo lejos con un golpe devastador. «¡Vegeta!», gritaría Goku volviendo a atacar con renovada furia, pero cada intento parecía inútil. Bills se movía con una gracia letal. Cada contraataque era devastador en su precisión. Desde la distancia, Whis observaba con una expresión neutral, aunque sus ojos brillaban con un leve interés. Sabía que Goku y Vegeta eran formidables, pero enfrentarse a un dios de la destrucción era otra cosa. «Esto es raro. Hicimos esto para evitar problemas, sin embargo, los generamos», diría Whis. «Los mortales son tan impredecibles». Goku y Vegeta seguían atacando con todas sus fuerzas. A pesar de la diferencia de poderes, peleaban con todo. «¿De verdad creen que pueden vencerme?», se burlaría Bills, lanzando un devastador ataque energético que Goku apenas lograría desviar. «Soy un dios y ustedes solo mortales». «No subestimes nuestra determinación», gritaría Goku incrementando su poder aún más. Vegeta haría lo mismo. Sus auras se combinarían con una explosión de luz azul. «Esto es lo que quiero ver», rugía Bills, lanzándose a la batalla con renovada ferocidad. La pelea se intensificaba cada vez más. Cada golpe resonaba como un trueno. Cada choque de energías iluminaba el cielo. Goku y Vegeta se complementaban perfectamente, atacando en sincronía y cubriéndose las espaldas. Pero Bills seguía teniendo la ventaja, su experiencia y poder divino superando sus esfuerzos combinados. Incluso no peleaba en serio, solo se estaba divirtiendo. «Esto no está funcionando», diría Vegeta entre jadeos. «Necesitamos otra estrategia, Kakaroto». «Lo sé», respondería Goku con su respiración agitada. «Pero no podemos rendirnos ahora». En ese momento una idea se formaría en la mente de Goku. Había una técnica que podría nivelar el campo de batalla, pero requeriría una concentración y cooperación total. «Vegeta, necesito que me sigas el juego», diría Goku, su voz seria. «Vamos a usar la fusión». Vegeta lo miraría espantado por un instante, pero luego asintió. «Está bien, hagámoslo», diría Vegeta de mal humor.
Así que van a hacer la fusión, diría Bills. Adelante, quiero ver si al menos con eso pueden hacerme cosquillas. Ambos Saiyajins se posicionarían realizando la danza de la fusión con precisión perfecta. En un destello de luz, sus cuerpos se combinarían y nacería Gogeta, el guerrero más poderoso que había logrado ser juntos. Veamos si esto hace alguna diferencia, diría Bills. Gogeta se quedaría pensativo por un momento, sujetaría su mejilla mientras pensaba en algo. Oye, ¿recuerdas que estamos peleando?, diría Bills ofendido por la indiferencia de Goku. Solo estaba pensando que ahora que Kakaroto y Vegeta son un solo ser, podré estar con Bulma y ambos saldrían bien, diría Gogeta. Cielos, si tan solo esta fusión fuera permanente. Acabo de escuchar lo que creo, diría Bills. Eso sí que no me lo esperaba, diría Whis. Gogeta no perdería más tiempo. Se lanzaría contra Bills con una velocidad y fuerza que sorprenderían al dios de la destrucción. Los ataques eran más coordinados, más precisos y por primera vez, Bills parecía estar siendo empujado a la defensiva. «Esto es más que interesante», gritaría Bills aumentando su poder en respuesta. La lucha se volvería aún más intensa, el cielo se iluminaba con los destellos de sus ataques. La tierra temblaba bajo el impacto de sus golpes y cada onda de choque se sentía a kilómetros de distancia. Mientras tanto, en la tierra, Bulma estaba en su laboratorio, tratando de concentrarse en su trabajo, pero los eventos recientes la tenían perturbada. Sus pensamientos se veían constantemente interrumpidos por la imagen de Goku, por las palabras que había dicho y por el caos que había desatado. Trunks, preocupado por su madre, entraría en el laboratorio. «Mamá, ¿estás bien?», preguntaría Trunks. Bulma levantaría la vista con sus ojos enrojecidos por las lágrimas que había derramado. «Trunks, esto es tan complicado», diría Bulma. «Lo sé, mamá», diría Trunks acercándose para consolarla. «Pero tienes que ser fuerte». Bulma asintió aunque la duda seguía presente en su mirada. «Espero que tengas razón, hijo», diría Bulma. «Hijo, lamento preocuparte». «No pasa nada. Para eso soy tu hijo. Siempre te voy a cuidar», diría Trunks. «Eres tan frío como tu padre», diría Bulma y rompería en llanto. «Ya está. Llora todo lo que tengas que llorar», diría Trunks. «Me duele tanto el corazón», diría Bulma. «Siento que Goku y Vegeta deben de estar peleando entre sí por mi culpa». De vuelta en la batalla, Gogeta y Bills seguían intercambiando golpes titánicos. Cada segundo que pasaba, la intensidad de la pelea aumentaba, hasta que finalmente Gogeta vería una apertura. Con su grito de guerra lanzaría su ataque más poderoso, un Kamehameha, combinado con el resplandor final de Vegeta. La energía colosal se estrellaría contra Bills, envolviéndolo en una explosión cegadora. Cuando el polvo se asentó, Bills estaba de pie, su ropa hecha pedazos, pero aún desafiante. Aún así, Bills se veía feliz. Se le notaba en su sonrisa. Ansiaba de una pelea y solo Gogeta podía dársela. «Impresionante, pero no suficiente», diría Bills con su voz cargada de poder. «Es hora de terminar esto». Con un movimiento rápido, Bills concentraría su energía en una esfera de destrucción lanzándolo hacia Gogeta. El ataque era inmenso y Gogeta apenas tendría tiempo para reaccionar. Canalizando todo su poder, crearía un escudo de energía para intentar contener la explosión. «¡Demonios, esto va a doler!», diría Gogeta. La colisión de energías sería monumental. La explosión resultante sacudía los cimientos mismos del planeta, y cuando finalmente se disipa, Gogeta se encontraba de rodillas, respirando pesadamente pero aún en pie. «¡Rayos! ¡Eso dolió!», diría Gogeta. Bills se acercaría lentamente con una sonrisa satisfecha en su rostro. «Han demostrado ser formidables, pero esto termina ahora», diría Bills. «Aunque sé que hemos cometido el error de intervenir. Desafiar a un dios de la destrucción es un pecado imperdonable». Antes de que pudiera lanzar otro ataque, Whis intervendría apareciendo entre ellos con una expresión serena. «Creo que es suficiente, señor Bills. Han demostrado su punto», diría Whis. Bills miraría a Whis, con expresión cambiando de frustración a resignación. «Supongo que tienes razón, Whis. Pero deben recordar su lugar», diría Bills. Gogeta se separaría en Goku y Vegeta, ambos agotados pero aliviados de que la batalla hubiera terminado. «¡Kakaroto! La idea de estar fusionados con Bulma fue de tu parte», diría Vegeta. «Mentira, eso seguro fue tu parte», diría Goku. «¡Silencio!», diría Bills, creando una gran ventisca con la fuerza de su voz. «¿Goku? ¿Vegeta?», dijo Whis con calma. «Han luchado bien, pero deben entender las consecuencias de sus acciones». «Lo entendemos, Whis», diría Goku jadeando. «Pero teníamos que hacer algo. Ustedes también se portaron mal».
Whis asintió, entendiendo la situación. Volvamos a la Tierra. Hay cosas que deben resolverse allí, diría Whis. De regreso en la Tierra, Goku y Vegeta aparecieron en el templo de Kamisama, donde Piccolo y Dende los esperaban con preocupación. ¿Todo está bien?, preguntaría Piccolo. Sí, por ahora, respondería Goku, pero hay mucho que arreglar aquí. Solo miren cómo dejaron el templo, par de idiotas, diría Piccolo. Ustedes pueden arreglarlo, siempre lo hacen, diría Vegeta indiferente. Cuando Goku llega al laboratorio, Bulma lo esperaba con los brazos cruzados, su expresión una mezcla de determinación y tristeza. Goku, necesitamos hablar, diría Bulma con su voz firme. Lo sé, Bulma, respondería Goku con un tono serio. Hay mucho que tenemos que aclarar. Todo esto ha sido un desastre, diría Bulma con sus ojos llenándose de lágrimas nuevamente. Pero necesito saber la verdad. ¿Por qué hiciste todo esto? Goku suspiraría. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo arreglamos todo? Lastimamos a muchas personas. Incluso nos lastimamos a nosotros mismos, diría Bulma. Primero, necesitamos disculparnos y enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, diría Goku con determinación. Y luego podemos intentar reconstruir nuestras vidas de una manera que no cause más dolor. Vegeta, que había estado escuchando en silencio, finalmente se mostraría. ¡Bulma! Nunca debí haberte dejado sola en esto. He sido un idiota y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglarlo, diría Vegeta. Bulma miraría a Vegeta con sus ojos reflejando una mezcla de amor y decepción. Vegeta, quizás me perdones, pero las cosas no serán lo mismo que antes, diría Bulma. Lo sé, diría Vegeta con voz suave pero firme. Y estoy dispuesto a esperar todo el tiempo que sea necesario. En ese momento, Trunks se acercaría poniendo una mano en el hombro de su madre. Mamá, todos cometemos errores, pero estamos juntos en esto. Podemos superar cualquier cosa, diría Trunks. Bulma miraría a su hijo, sintiendo una oleada de esperanza. Tienes razón, Trunks, pero necesitamos tiempo y esfuerzo, diría Bulma. En este momento, no puedo estar con ninguno de ustedes dos. No es correcto. Goku asintió sabiendo que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Bulma, prometo hacer todo lo posible para reparar el daño que he causado, diría Goku. Mientras el grupo se reunía en un intento de reconciliación, Whis y Bills observaban desde la distancia. Whis, siempre el observador perspicaz, tenía una ligera sonrisa en su rostro. ¿Qué opina, señor Bills?, preguntaría Whis. Supongo que todos merecen una segunda oportunidad, diría Bills, aunque su tono era indiferente. Pero deben recordar quién es el verdadero poder aquí. Entonces, diría Whis. Sí, hazlo, diría Bills. Whis cubriría la Tierra de energía. De esa manera borraría los recuerdos de todos sobre lo que había pasado entre Goku y Bulma, incluso entre ellos mismos. Entonces, ¿qué teníamos que reparar?, diría Goku. ¡Cielos! No recuerdo lo que estábamos hablando, diría Bulma. Yo tampoco lo recuerdo, diría Vegeta. Entonces, no debe ser importante, diría Goku entre risas. Por otro lado, Gohan acababa de llegar del espacio. Había dado un viaje fuera de la Tierra para olvidarse de todo. Pero dado eso, era el único que recordaba todo lo que había pasado. Fue un pequeño detalle que Bills y Whis pasaron por alto. Al llegar a la casa de su madre, vería a Goku y Milk como si nada. «Papá, ¿qué haces aquí?», diría Gohan furioso. «Hola, Gohan», diría Goku. «Gohan, ¿te pasa algo?», diría Milk. «Desgraciado, ¿cómo te atreves a poner un pie en esta casa luego de lo que le hiciste a mi madre?», diría Gohan. «¿De qué estás hablando?», diría Goku. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku y Gohan se están por enfrentar? ¿Acaso Gohan revelará todos los secretos olvidados? Y también, ¿Goku podrá regresar a su vida normal? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado la película. Si quieren ver más partes y otra película de esta fantástica teoría de Goku por Bulma, dejen su like y comentario y suscríbanse. Si este video llega a 8000 likes, subiré las próximas partes y películas sin falta. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte.